Hola y bienvenidos a Burdeos. Mi nombre es John y en este video vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que tienen que visitar sí o sí cuando vengan a Burdeos. Una ciudad elegante, con mucho vino y lugares que descubrir. Pero antes que nada les daré 4 datos que deben de saber para poder entender mejor la ciudad. Primero, la ciudad está llena de eventos y actividades por todas partes. La población actual de Burdeos es de 250.000 habitantes, de las que más de 70.000 son estudiantes, o sea que de noche es un real desmadre. Pero eso hace que la ciudad esté llena de vida y hayan varias cosas que hacer durante todo el año. Segundo, Burdeos es una ciudad burguesa que se hizo rica en base al vino y la compra y venta de esclavos. Si bien Burdeos no tuvo esclavos, estos eran comercializados en el puerto de la misma forma que el vino, y es por ello que generalmente los franceses que viven acá disfrutan de una vida muy acomodada, y a diferencia de París, que ya es una ciudad muy internacional, Burdeos todavía conserva gran parte de su cultura. Tercero, París fue construida tomando a Burdeos como inspiración. Por eso es que a Burdeos se le conoce como la pequeña París, pero en realidad podríamos decir que París es una gran Burdeos. Así que no se sorprenda si encuentran el mismo estilo de arquitectura haussmanniana en Burdeos. Y finalmente, el vino. Burdeos es la capital mundial del vino, por lo que en esta ciudad es posible encontrar castillos dedicados a la producción del vino, que definitivamente son lugares que deben de visitar. Y dicho todo esto, vamos a lo que tienen que visitar sí o sí cuando vengan. Número 1. La Place de la Bourse, o Plaza de la Bolsa. Como les mencioné, Burdeos es una ciudad que se hizo rica en base al vino y el mercado de esclavos. Eso quiere decir que la ciudad dependía mucho del puerto, porque en este se comercializaba todo. Por eso, para embellecer la ciudad, se arrumbaron los muros y se construyó esta plaza dándole esta forma abierta para poder dar la bienvenida a las personas que llegaban a través del río Garonne. Y actualmente es una forma de darle la bienvenida a todos los visitantes, es decir, a todos ustedes. Frente a la plaza se puede encontrar el famoso espejo de agua, que tienen que visitar sí o sí porque es un verdadero espectáculo visual. Acá pueden remojarse los pies durante el verano y durante la noche pueden disfrutar de unos atardeceres muy bonitos, así como esta toma. Número 2. Plaza Canconce. Esta es la plaza más grande de Francia. Acá se celebra la fiesta el 14 de julio y también los grandes eventos como el Tour de France. Yo les recomiendo visitar siempre esta plaza porque acá siempre hay eventos todo el año. Siempre hay algo que ver acá. Número 3. El Gran Teatro. Ubicado en el corazón de Burdeos, el Gran Teatro es un monumento a la elegancia y se utilizó como inspiración para construir la famosa Ópera de París. Ahora, si quieren entrar, pueden encontrar tickets de hasta 10 euros. Y además yo les doy un tip. Si quieren ver una función a buen precio, si van unos minutos antes del inicio de la función, pueden encontrar tickets a 8 euros. Y casi nunca venden todas las entradas, así que la verdad está muy bien, aprovechen. Y justo de frente del Gran Teatro pueden encontrar el Hotel Intercontinental. Un hotel 5 estrellas en el que pueden tomarse un trago en el rooftop y tener una de las mejores vistas de la ciudad. Al menos acá me rompieron el corazón, así que no pondré el video de la vista, pero quiero decirles que la entrada es completamente gratuita. Solo buscan a las bellas chicas que están con el uniforme del hotel y les dicen que quieren subir a tomar un trago o a comer algo. Yo trabajé acá mientras fui estudiante, así que de verdad lo recomiendo. Número 4. Cité du Vin. Si ustedes son entusiastas del vino, este lugar les va a encantar. En este museo podrán ver la historia del vino de Burdeos y además aprender sobre diferentes técnicas en la elaboración de vino de todas partes del mundo, como Chile, Argentina, Estados Unidos, Japón, etc. Además, hay exposiciones, experiencias 3D y cata de vinos. Ahora lo importante, ¿pueden tomar vino acá? Sí. Con el ticket de la entrada pueden pedir hasta 2 copas de vino. Y yo les doy un tip también. Si quieren probar más vino y a buen precio, yo les recomiendo ir a Bar à Vin, que en español quiere decir bar de vinos. Es un bar de vinos ubicado cerca del Gran Teatro, en donde pueden degustar vino a partir de 3 euros la copa. Y además comer algo de charcuterie. Este lugar además es increíble para tener citas. Yo he llevado chicas ahí y sí funciona. Otra opción para comer cerca de Cité du Vin es Les Halles de Bacalan. Ubicado justo de frente de Cité du Vin, es un lugar increíble para comer y tomar algo a muy buenos precios. Y si van un viernes a la tarde noche, pueden encontrar música y pista de baile. Número 5. La Catedral. Esta catedral es muy bonita y tiene muchos puntos desde los cuales se puede tomar fotos y videos. Esta es una catedral particular porque el campanario se encuentra fuera de la iglesia. Lo que sucede es que el suelo de Burdeos es arcilloso, lo cual es bueno para el vino, pero malo para las construcciones. Entonces, debido al peso, se decidió colocar la campana afuera. Esa campana se conoce como Pays Berlin y está justo al costado de la catedral. Por eso, al venir a esta plaza, encontrarán 2 monumentos, uno al costado del otro. Y ahora, si no me equivoco, la entrada al campanario cuesta 8 euros y en la cima pueden encontrar una vista espectacular de la ciudad.
Además que si vienen durante el carnaval de Burdeos, aquí se arma un rave muy bueno. Número 6. La Basílica Saint-Michel. La Basílica Saint-Michel es un hito emblemático en Burdeos y una visita obligada. Al menos cuando yo viví en Burdeos estaba en reconstrucción y por eso no pude entrar. Pero ustedes tienen que entrar y subir los 243 escalones hasta la cima de la torre, en donde serán recompensados con una vista panorámica espectacular de la ciudad y del río Garona. Además, los fines de semana podrán disfrutar del animado mercado que se monta a los pies de la basílica, donde encontrarán productos frescos, artesanías locales y una atmósfera vibrante. Número 7. La Gran Campana. Debo decirles que antes Burdeos solía ser una ciudad amurallada. Por eso es que podemos encontrar arcos por todas partes, que en realidad eran las puertas de la ciudad. La Gran Campana era una de esas puertas y actualmente es la más bonita. La Gran Campana es uno de los símbolos más antiguos de Burdeos y un monumento histórico que data del siglo XV. Esta campana monumental solía marcar los tiempos importantes de la ciudad, como el cierre de las puertas del recinto amurallado. Hoy en día la Gran Campana es un punto de referencia importante en el centro de la ciudad. Además que cuando vengan puedan aprovechar su visita para explorar el encantador barrio que la rodea, lleno de callejuelas adoquinadas, pequeñas tiendas y cafés acogedores. Número 8. Chatron. Antiguamente este barrio era el centro de la industria vinícola de la ciudad y hoy en día es uno de los barrios más exclusivos de Burdeos y una de las mejores zonas para vivir. Al menos yo viví acá y les aseguro que es genial. Es un barrio bohemio con un ambiente relajado y en donde es bastante fácil conocer gente. Les recomiendo perderse por las calles empedradas de Chatron, donde encontrarán boutiques exclusivas, mercados de pulgas y espacios culturales. Además deben de visitar la plaza, que está repleta de bares y restaurantes. Ok, en francés. En français? Ok, donc au cul, à la tête, et que ça glisse. Número 9. Jardin Public. Burdeos no es una ciudad bella por casualidad, sino que a través de su historia, los gobernadores de la ciudad intentaron que sea la ciudad más bella del mundo. Así, para embellecer la ciudad se construyó Jardin Public. Este parque histórico fue diseñado en el siglo XVIII y cuenta con hermosos jardines paisajistas, estanques serenos y una impresionante colección de árboles y plantas. Actualmente es un remanso de paz y un punto de encuentro para jóvenes para relajarse y disfrutar la vida. Aquí mucha gente viene a hacer picnics, a leer o a dormir. Y al menos yo venía a hacer picnics antes de irme a los qué, a hacer desmadre. Número 10. Los qué. Los qué son los muelles a lo largo del río Garona. Cabe mencionar que varios de los lugares que les he mencionado en este video se encuentran alrededor de los qué, pero de todos modos tienen que darse un tiempo para caminar por acá con tranquilidad, tomarse un trago en el atardecer o comer algo mientras disfrutan de la brisa del río. Cuando hay sol y la ciudad comienza a tomar color, los atardeceres son muy bonitos. Aquí encontrarán también eventos al aire libre como fiestas, conciertos y celebraciones de la ciudad. También podrán visitar el puente de piedra mandado a construir por el mismísimo Napoleón Bonaparte. Y para que sepan, es por eso que el puente tiene 17 arcos, el mismo número de letras el nombre de Napoleón Bonaparte. Además que si cruzan el río podrán visitar Darwin. Acá podrán encontrar ferias culturales, exposiciones, comida y los miércoles hay rave, así que también se arma el desmadre acá. Número 11. La Place Saint-Pierre. La Place Saint-Pierre es el corazón del barrio bohemio de Burdeos, conocido por su vibrante vida nocturna y sus animados bares y cafés. Especialmente durante los meses de verano, cuando las terrazas al aire libre están llenas de gente, les recomiendo explorar los callejones que rodean la plaza, donde encontrarán una gran variedad de restaurantes internacionales, tiendas vintage y galerías de arte contemporáneo. Por la noche, la Place Saint-Pierre cobra vida con música en vivo, espectáculos callejeros y una atmósfera festiva que invita a quedarse a hacer desmadre. Ahora, ¿eso es todo lo que tiene Burdeos para ofrecer? No. Si ustedes tienen un auto o si tienen más tiempo para tomar el tren o algún transporte público, tienen que ir sí o sí a los siguientes lugares. Número 1. Saint-Emilion. A menos de una hora de Burdeos se encuentra este pueblo medieval que tiene viñedos que remontan a la época de los romanos. Qué cool. Aquí podrán hacer degustaciones de vino y perderse ante la historia de la ciudad y los procesos de cómo preparar vino. Número 2. Los Châteaux Viticoles. Muy aparte de Saint-Emilion, cerca de Burdeos también pueden encontrar castillos dedicados a la producción del vino y por precios bastante accesibles pueden aprender sobre la producción del vino, hacer un tour en el chateau y hacer una cata de vinos en lugares re fancy. Esos son algunos de los chateaux que pueden visitar. Número 3.
La Dune du Pilat. Con cerca de 110 metros de altura, esta es la duna más grande de Europa y ofrece vistas impresionantes del océano y de la bahía de Arcachon. Si les gusta el deporte, acá pueden hacer parapente, sandboarding y senderismos. Además, la duna está muy cerca de nuestro siguiente destino, Arcachon. Número 4. Arcachon. Visitar Arcachon es sumergirse en un paraíso costero en la bahía, famosa por sus ostras y su estilo de vida relajado. Es uno de los lugares favoritos de los bordoleses y cada vez hay más parisinos que también deciden venir a vivir acá. El puerto ofrece pintorescas vistas de los barcos de pesca y yates, mientras que el casco antiguo encanta con sus calles adoquinadas y encantadoras boutiques. Por eso es que este es uno de mis lugares favoritos en Francia, y yo creo que si tuviera olas para poder surfear, me mudaría aquí para tener una familia, que la verdad que es increíble. Número 5. La Canú. Si te gusta surfear así como a mí, te recomiendo visitar La Canú. Conocido por sus extensas playas de arena y sus olas perfectas, es un destino de referencia para surfistas de todo el mundo. Y además del surf, ofrece actividades como el ciclismo, el senderismo y la observación de aves en sus bosques y lagos cercanos. El ambiente relajado del pueblo y su animada vida nocturna hacen que las personas que viven acá sean muy agradables, a diferencia de los parisinos. Número 6. Cap Ferret. Conocido por su espectacular paisaje de dunas, bosques de pinos y playas vírgenes, además de disfrutar de sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, ustedes también pueden explorar los encantadores pueblos de pescadores, degustar mariscos frescos en los restaurantes locales y embarcarse en excursiones para descubrir la rica vida salvaje de la región. Y ahora te pregunto, ¿qué otra ciudad te gustaría que visitemos? Déjanos un comentario y no olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.